Así como pudimos encontrar Flex para generar analizadores léxicos, también podemos encontrar otras herramientas para el análisis sintáctico. Una de ellas es Bison, la cual genera código Java y código C++, dependiendo de cómo se lo indiquemos. En este video te mostraré cómo instalarlo y cómo utilizarlo, y además cómo conectarlo con Flex. Para este video seguiré utilizando el mismo sistema operativo que en el video anterior, Debian 8 de 64 bits. Si no has visto mi video anterior te lo recomiendo, ya que ahí explico cómo utilizar Flex. Al igual que con Flex, podemos utilizar nuestro gestor de paquetes favorito para la instalación de Bison. En este caso yo voy a volver a utilizar Synaptic y voy a buscar el paquete de Bison. Y acá lo encuentro. Simplemente lo selecciono, marcar para instalar y le doy a aplicar. Y con eso tendremos instalado Bison en nuestro sistema. Para poder comprobarlo, simplemente vamos a una consola y escribimos Bison -help y nos tiene que aparecer esto. Si no hubiéramos instalado Bison correctamente, nos aparecería que el comando Bison no se encontró. Para este video yo voy a utilizar la versión de Bison 3.0.2. Si necesitan ver la versión que instalaron, pueden decirle en la consola Bison --version y les aparecerá acá la versión que estarán utilizando. Voy a mostrar previamente los archivos que Bison genera, ya que Bison es muy diferente a Flex y no genera un único archivo, sino que me genera varios, dependiendo, claro, del analizador léxico con el cual lo estemos conectando. Vamos a estarlo conectando en este caso con Flex, ya que Bison puede ser conectado con otros analizadores léxicos. Bison incluso puede generar un código Java aparte de un código C++. Acá les dejo en la descripción del video una plantilla la cual contiene todos estos archivos que observamos acá, y podemos encontrar en ellos parser.yy, que es el archivo de entrada para Bison, y lexico.l, que es un archivo modificado para utilizarlo con Flex. Únicamente lo que tendrían que hacer ustedes es cambiar todas las reglas gramaticales y dejar el resto como está, para poder utilizar Bison y Flex conectados. Voy a mostrarles los archivos que genera Bison. Para eso simplemente digo Bison y el archivo de entrada. Cabe mencionar de que el nombre del archivo es muy importante, porque va a contener en todos los archivos que que Bison genere. Por ejemplo, yo ahorita acabo de colocar parser.yy, y si yo genero esto, podemos observar de que nos genera parser.tab, parser.tab.h, y los cuales contienen el nombre parser.yy. Si yo utilizara, por ejemplo, analizador, entonces ahora mis archivos generados por Bison ya no van a contener el nombre parser, sino que van a contener el nombre analizador, como podemos ver acá. Les coloco analizador tab.cc y analizador tab.h. Vamos ahora a compilar nuestro archivo Flex utilizando el comando Flex y el nombre de nuestro archivo de entrada, en este caso lexico.l. Y vamos a volver a compilar Bison parser.yy. Lo que voy a mostrar ahorita es cómo compilar los archivos. Si nos damos cuenta, nos generó position, parser tab, parser cc y stack, además de location. Todos estos son archivos auxiliares que Bison utiliza para analizar archivos de entrada. Para poder compilar todo esto, únicamente vamos a tomar en cuenta todos los archivos que son de C++, es decir, todos los que terminen en CPP o en CC en este caso de acá. Entonces
Para poder compilarlo vamos a decir C++ y todos nuestros archivos C. No es necesario incluir los archivos de cabecera, que son los headers. Ya driver cpp, main cpp, parser.tab.cc, scanner.cpp. Cuando yo haga esto, es decir, esto lo que está diciendo es que utilice el compilador de C++, ya que esta versión de Bison genera código C++ y se encuentran clases. Si nosotros utilizamos el compilador solamente de C, nos va a dar error porque en ese compilador no se reconocen las clases. Esperamos a que se compile y va a tener nuestro app.out, el cual podemos ejecutar como ./app.out y que decimos que la entrada es correcta. Ya vamos a ver cómo está más en detalle estructurada nuestro analizador sintáctico y nuestro analizador léxico. Voy a mostrarles un diagrama el cual indica cómo se relacionan cada uno de los archivos. En la documentación de Bison se recomienda que se utilice un archivo extra que funcione como driver, es decir, que funcione como comunicador entre el parser y el scanner. Esta sería la forma antigua de hacerlo y sería un poco más complicada, ya que en esta parte el main, que sería la clase principal, tendríamos que instanciar parser.tab y también el analizador léxico, y tendríamos que ver de qué forma se comunican, ya que todos los métodos del parser se definen en el otro archivo de acá y en este es el que se utiliza este de acá, pero también podemos ver de que utiliza otros archivos como position, stack, location, etc. Entonces la forma en que la documentación oficial de Bison nos dice que debemos hacerlo es con un driver, ya que la clase principal únicamente se comunica con el driver y el driver es el encargado de realizar la conexión entre el parser y entre el escáner. En el paquete de plantillas que les dejé en la descripción del video ya está con esta estructura, entonces lo único que ustedes tienen que hacer es venir y cambiar lo que son las estructuras gramaticales o las expresiones regulares y no tienen que preocuparse por lo demás. Acá podemos ver que es en donde se está realizando la conexión y acá tenemos el driver, el cual, si nos damos cuenta, tiene diferentes métodos como iniciar escáner, terminar escáner, y son unos métodos que se definen en los archivos scanner y parser para realizar la conexión. Es un poco complicado de entender, pero les dejaré también la documentación oficial de Bison en el cual explica cómo hacer este procedimiento. Si no deseas entrar en detalles, simplemente bájate este paquete de plantillas y ya puedes modificar léxico y parser para realizar que te regenere todos estos archivos. Con el método, con la forma como les mostré cómo compilar, van a poder compilar sus analizadores léxicos y sintácticos de una manera relativamente sencilla. Luego, en main cpp es en donde se declara la función main. Lo único que tenemos que hacer acá es incluir el archivo driver y vamos a instanciar calculadora driver, que es un objeto de tipo driver. Este objeto se encuentra definido en la clase, como he dicho, en el archivo driver.h y es el que sirve de conexión entre el escáner y el parser. Por eso lo único que tienen que hacer es instanciar ese driver, calculadora driver. Luego vamos a decirle driver.parse y el archivo de entrada que nosotros queremos analizar. En este caso es este archivo de entrada que está acá. Si la entrada es correcta, esto nos va a devolver un número mayor que 0. De lo contrario, nos va a devolver 0. Y acá tenemos de que la entrada es correcta y la entrada es incorrecta. Antes de entrar a ver en detalle cómo está estructurado nuestro parser,
tenemos que hacer ciertas modificaciones al archivo léxico, el cual trató mi video anterior. Mi video anterior trataba de cómo utilizar Flex sin Bison. Lo único que cambian son algunas pequeñas directivas, como no ggwrap, no output, batch, etc. Y algunas cuantas constantes que estamos definiendo acá. Pero en lo que nos vamos a centrar es en esta parte de acá de las expresiones regulares. Podemos ver, comparándolo con el video anterior, que acá teníamos printf. En este caso ya no vamos a tener printf, sino que vamos a tener un return y vamos a tener YY, calculadora parser, make número. Si ya te descargaste la plantilla, abre el archivo parser y vamos a enfocarnos en esta parte que son los tokens. Entonces, todo lo que yo devuelva acá debe tener un make seguido de lo que yo declaré en parser. En este caso tengo make número. Entonces en parser yo acá tengo número. Acá por ejemplo yo también tengo identificador y tengo división. Entonces en léxico tengo make identificador y acá tengo make división. Esto es una función que se genera en el proceso de Bison y recibe un parámetro que es loc, el cual es la localización del token que se va reconociendo. Calculadora parser es el nombre de la clase parser. Si nosotros nos vamos acá, podemos ver que tiene una directiva que dice parser class name, calculadora parser, y este calculadora parser es el que estamos utilizando acá. Si ustedes quieren cambiarle esto, por ejemplo, a mi analizador, es decir, si en Bison lo cambian acá a mi analizador, tendrían que cambiarlo en todas estas de acá. También este otro YY de acá es un espacio de nombre, un namespace, y también puede ser cambiado. Por default Bison genera YY, pero también lo pueden cambiar con ambi namespace YY. Por ejemplo, si yo quisiera colocarle Optimus acá, en esta parte de acá yo tendría que cambiar Optimus en todo esto de acá. Cabe mencionar también que estas funciones make también pueden recibir otros múltiples parámetros. Por ejemplo, enfoquémonos en este que es make identificador. Podemos ver que le estamos pasando YYText, y si se recuerdan del video anterior, YYText contenía el lexema del token que se estaba analizando. Por default siempre va a recibir loc, pero puede recibir otro parámetro. En este caso YYText es una cadena. Nosotros podemos indicarle qué parámetros puede recibir en parser acá, indicándole el tipo del que va a ser nuestro token. En este caso identificador va a ser de tipo string. Por ejemplo, en número va a ser de tipo float. Entonces acá nosotros en make número podemos pasarle un número de punto flotante. Si nosotros, por ejemplo, en esta parte de división queremos que este sea de tipo entero, podemos decirle int. Entonces acá en división podríamos pasarle, por ejemplo, 48, loc. ¿Por qué? Porque este 48 es un número entero, el cual le estamos indicando acá. Vamos ahora a ver de cerca el archivo Bison. Al igual que Flex, Bison está dividido en 3 secciones. Cada una de ellas están divididos por módulo, como podemos ver acá. Esta sería la primera sección, esta de acá sería la segunda sección y esta de acá sería la tercera sección. En la primera sección vamos a encontrar ciertas directivas que son opciones para personalizar nuestro analizador sintáctico. Puedo decir, por ejemplo, entre algunas Skeleton, el algoritmo que va a utilizar Bison,
en este caso LALR1, y puede utilizar otros más como LLR o LR1 por ejemplo. Require la versión de Bison que estamos utilizando 3.0.2. Si tienen otra versión acá lo pueden definir. Defines lo que le indica es que me va a generar todos estos archivos como stack, position, location. Puedo decirles por ejemplo como parser class name, que es el nombre de la clase del parser, y code requires, por ejemplo, este código que estamos colocando acá se va a incluir en nuestro parser que va a ser generado por Bison. Param, por ejemplo, esto es cuando tenemos un constructor el cual le queremos pasar algún parámetro como algún objeto que estemos utilizando. En este caso estamos pasando el driver, el cual funciona como conexión entre el parser y el scanner. Locations, que es otra directiva para ver por qué línea y columna vamos al analizar un archivo de entrada, etcétera. Y acá hay muchas otras opciones más, las cuales estarán en el manual que les dejo en la descripción del video. También en esta parte tenemos que incluir los tokens que vamos a estar utilizando, es decir, los terminales y los no terminales. Tokens, la forma de declararlo es token, el nombre del token. Luego podemos tener, por ejemplo, como fin un número de token. Si nosotros no le colocamos un número de token, Bison lo va a tomar de manera aleatoria, pero sí Bison nos garantiza de que no se va a repetir. Luego posteriormente vamos a tener un alias, el cual va a ser un nombre que le podemos colocar. Por ejemplo, al momento de estar haciendo nuestras gramáticas es mucho más cómodo colocar el signo más a colocar la palabra más. Entonces por eso es de que le colocamos un alias acá. Este, por ejemplo, más lo estoy utilizando en la gramática de acá. Adicionalmente también pueden llevar un tipo de datos, el cual, por ejemplo, acá estoy diciendo que el número es de tipo flotante y un identificador que es de tipo string. Si nosotros le colocamos un tipo de datos, tenemos que pasarlo acá en el analizador léxico. También para declarar no terminales nosotros utilizamos módulo type, un tipo de datos que va a contener ese no terminal y el nombre del no terminal. La siguiente sección de Bison va a contener nuestra gramática y algunas otras opciones que le podemos indicar para mejorar nuestra gramática. Por ejemplo, podemos colocarle módulo start y el token, mejor dicho, el no terminal por el cual va a iniciar. En este caso va a iniciar por inicio, valga la redundancia. Inicio va a producir dos puntos que observamos acá. Es como cuando nosotros teníamos una producción produce más T, por ejemplo. Entonces esta flechita acá en Bison se utiliza como dos puntos. Por ejemplo, la producción de inicio produce produce más T, o menos T o T, y así sucesivamente. Podemos acá declarar nuestra gramática y también acá podríamos declarar nuestras reglas de precedencia y asociatividad, las cuales veremos en otro video más. La última sección lo único que hace es que todo lo que escribamos acá lo va a copiar a nuestro analizador sintáctico. Por lo tanto, acá podemos escribir código personalizado. En este caso yo lo único que hice fue definir la función error, el cual se va a invocar cada vez que se detecte un error sintáctico, y lo único que va a hacer es imprimir en consola error sintáctico seguido del lexema, y este lexema contiene tanto lo que se espera como lo que se le fue entregado en ese momento y que fue lo que produjo el error sintáctico. Ahora que ya vimos cómo está estructurado cada uno de los archivos, ya solamente queda que
te descargues estas plantillas y las modifiques a tu gusto. Luego vamos a poderlo compilar de la forma que ya lo mencioné: Bison parser.yy y flex lexico.l. Nuevamente podemos compilarlo, y si nos damos cuenta, en nuestro código del main estamos pasando como cadena de entrada el archivo que es entrada.txt, el cual es el que tengo acá. Entonces acá lo único que tengo es una operación matemática: 6 más 4.5 por 58. Entonces, por nuestra gramática, esta gramática está correcta. Es decir, este archivo de entrada está correcto. Vamos a decir a.out y nos está diciendo que la entrada es correcta. Vamos a modificar ahora, por ejemplo, para colocarle un más. Por lo tanto, acá me va a decir que es un error sintáctico. Todos los caracteres, si nos damos cuenta, pertenecen a mi lenguaje, pero en esta parte de acá el orden de los caracteres es incorrecto. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar a.out, nos está diciendo que se encontró un error sintáctico, el cual obtuvo un más y se esperaba un número. Como podemos ver acá, es correcto. ¿Por qué? Porque acá se esperaba un número y me vino un más. Y de último me dice que la entrada es incorrecta. Entonces nuestro analizador sintáctico está funcionando de una manera correcta. Esta es la forma en cómo pudimos conectar tanto Flex y Bison, pero si nosotros gustamos podemos conectarle cualquier otro analizador léxico. En videos posteriores vamos a ver cómo aprender a utilizar estos números de acá, utilizando lo que son los atributos de la mano con nuestra gramática para producir resultados, ya que este parser lo único que hace es verificar si la entrada es correcta o si es incorrecta. Todavía queda ver lo que es la recuperación de errores, la utilización de atributos, etc. Y eso será en videos posteriores. Y esto ha sido todo en este video. Espero que te haya servido. Si te gustó, suscríbete, eso me ayudaría mucho. Y no te pierdas mis próximos videos. Suscríbete al canal y también síguenos en nuestra página de Facebook. Hasta pronto.